pues este momento en el que vamos a hablar de un tema, de uno de esos temas de los que no se habla nunca, que es el vaginismo. Hay otros, evidentemente, yo os hablo de este, que es el que he vivido y el que conozco. ¿Qué pasa con los temas desconocidos y que no se hablan? Pues que en general les rodea mucha desinformación y muchos mitos que se repiten una y otra vez, pero que no por el hecho de repetirlos son verdad. Entonces, posiblemente el mayor mito que haya sobre este problema, sobre el vaginismo, es que tiene una raíz psicológica, que es fruto de un trauma, de haber sufrido abusos sexuales o algún tipo de violación, etc. En la inmensa mayoría de los casos, el vaginismo tiene una causa física. Se produce una contractura en la vagina que imposibilita la penetración. Y por lo tanto, la manera correcta de abordarlo es a través de un tratamiento físico de fisioterapia. La psicología está bien como complemento para ayudar a desterrar creencias limitantes, etcétera, que veremos a lo largo de la presentación. Pero si hay una contractura, la contractura se aborda a través de un tratamiento físico. Es la manera de solucionarlo. Entonces, ¿por qué hablo con tanta contundencia? Bueno, porque yo tuve vaginismo 27 años de mi vida, lo solucioné a finales del año 2019 gracias a este tratamiento de fisioterapia. Y como yo, otras decenas y cientos, miles de mujeres también lo han conseguido solucionar gracias a este tratamiento físico. Entonces, en España, al menos que yo sepa, hay una fisio en Barcelona que empezó a tratar este problema del vaginismo hace 30 años. Se llama Pilar Pons, está en Barcelona, y por su consulta han pasado mujeres de todas partes del mundo prácticamente. Buena parte de estas mujeres que tenían vaginismo venían de tratamientos ineficaces, de haberse tratado con psicólogos, sexólogos, ginecólogos, sin que ninguno de ellas diese solución a su problema, porque no estaban abordando el problema correctamente, lo estaban abordando más bien desde la postura psicológica. Y estas mujeres comprobaron que después de semanas, pocos meses de aplicar este tratamiento, también consiguieron solucionar su vaginismo. Entonces, por eso estoy dando esta charla, por la importancia de la difusión, porque una persona que lo sabe se lo puede contar a otras personas y es la manera más rápida y más eficaz de acabar con el silencio que rodea este problema. Y la manera más rápida de conocer soluciones y de que hablemos las unas con las otras, ¿no? Porque todas las que lo hemos solucionado gracias a este tratamiento con Pilar, es porque o bien vimos una entrevista en un periódico, en una revista o en la radio, como fue mi caso, y vimos que esta mujer hablaba de este problema y nos sentimos identificadas con lo que estaba contando. Y entonces nos pusimos en contacto con ella para solucionarlo. Así que de ahí la importancia de la difusión. Así que, pues mi idea en esta hora y media que durará la presentación es contaros todo lo que he aprendido en este viaje, que ha sido muy revelador, y al final de la presentación, si os parece, pues comentamos dudas, comentarios generales, lo que os parezca. Si se os van ocurriendo dudas a lo largo de la presentación, las apuntáis y al final comentamos. Como somos poquitas, pues más cómodo. Entonces voy a empezar a compartir la presentación. Vamos allá. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a ver? Mirad. Vamos a ver, en primer lugar, ¿quién es ella? ¿Quién es Pilar Pons? ¿Quién es esta fisio que me ha tratado a mí y a otras decenas, cientos de mujeres? ¿Qué es el vaginismo, por supuesto? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo somos las mujeres que tenemos o hemos tenido vaginismo? ¿Hay algún patrón que se repite? Vamos a ver este tratamiento de fisioterapia en profundidad. También otros tratamientos que pongo en cursiva porque no son tratamientos que resuelvan el problema en sí mismo, sino que pueden ayudar y mucho como complemento, pero que por sí solos no lo resuelven y que son los que más se aplican actualmente. Vamos a hablar de empatía, cómo podemos tratar con una mujer que tiene vaginismo. Vamos a hablar del desconocimiento que hay en torno a este problema desde 3 puntos de vista distintos. Por supuesto, vamos a romper muchísimos mitos. Vamos a ver cuál es la cara más amarga de este problema y también, por supuesto, la cara más dulce. Y también vamos a hablar de, una vez superamos el vaginismo, qué retos se nos plantean, que también se nos plantean retos después. Vamos a ello. Bueno, ¿quién es ella? Pues como os decía, Pilar Pons Umbría es una fisio especializada en suelo pélvico que lleva casi 30 años resolviendo casos de vaginismo. Está en Barcelona,
tiene página web personal, tiene Instagram, tiene canal de YouTube que veis ahí, y a través de todos estos canales se dedica a difundir y hablar sobre vaginismo. Además, escribió en el año 2016 El silencio pélvico, que es un libro en el que recoge todos los conocimientos que ha adquirido durante toda su trayectoria. Y que de hecho, mujeres simplemente con leer el libro y aplicar lo que hay en el libro han conseguido solucionar su vaginismo sin necesidad de pasar por su consulta. Entonces, fijaos en el libro que os decía, en El silencio pélvico, el subtítulo lo que dice: superar el vaginismo desde la terapia física. Y fijaos también en el titular de abajo, que dice en el libro, en la primera o la segunda página, casos tratados en los 2 últimos años, 349. Si os digo que lleva 30 años, pues podéis calcularlo y veréis que son miles de casos. Y bueno, aquí la tenéis simplemente practicando la danza del vientre, que parece ser que es muy beneficiosa para el suelo pélvico. Esta mujer, aparte de divulgar a través de Instagram, de su página web personal, etcétera, también da entrevistas para seguir difundiendo el vaginismo. Aquí la tenéis, por ejemplo, en la portada en la contra de La Vanguardia, en el año 2013, creo que fue esto. Hay más mujeres con vaginismo de lo imaginable. También en Pícara Magazine, vaginismo más cerca de la contractura que del trauma. También en el programa de Sexo de la SER, en Contigo Dentro, donde yo la descubrí, en la entrevista que le hizo Celia Blanco. Y lo último que ha hecho para difundir es crear este podcast que se llama Dando Voz al Vaginismo y que podéis escuchar en Spotify, en iVoox, etc. Y en el que también he tenido la oportunidad de participar. En este podcast hace entrevistas a chicas que están resolviendo o han resuelto su vaginismo y también habla de procesos concretos del tratamiento para que queden más claros. Bueno, ¿qué es el vaginismo? Mirad. El vaginismo es una disfunción sexual que consiste en la contracción involuntaria de las paredes vaginales haciendo imposible la penetración. No es posible la introducción de un dedo ni de un tampón, no es posible tener un coito, no es posible realizarse una revisión ginecológica. Dentro de los vaginismos hay distintos grados. A lo mejor puedo ponerme un tampón, pero no puedo tener un coito. En ese caso, mi vaginismo sería menos severo que si no pudiera hacer ninguna de las tres cosas, pero seguiría siendo vaginismo. Y para que nos quede más claro lo que es el vaginismo, vamos a escuchar lo que decía, cómo lo define ella, cómo lo define Pilar Pons, y además haciendo referencia al primer caso que trató. La primera vez que me vino una paciente a preguntar por este tema, no teníamos ni nombre para ello. Me dijo: mira, yo tengo este problema, no sé dónde ir, no sé qué hacer. Yo he pensado, como tú eres fisioterapeuta del suelo pélvico, pues igual me puedes ayudar. Claro, yo en ese momento pues me quedé algo así como muy parada, porque no habíamos estudiado esto entonces en la carrera y no tenía ni idea de si yo la podía ayudar, pero pensé, bueno, pues voy a ver qué hay, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces la exploré, evidentemente, por fuera, y lo primero que vi fue una gran contractura en la entrada de la vagina, o sea, no se podía acceder, pero para nada. Y pensé, bueno, pues ¿qué he visto? He visto una contractura y como fisioterapeuta voy a intentar tratar esa contractura. Vale que está en otro sitio como muy diferente, poco habitual, que no estoy acostumbrada a tratar, pero voy a intentarlo. Y entonces pues empecé con mis tratamientos de vaginismo pensando en la idea de la contractura. Esa contractura en realidad es algo que se viene viendo en todas las pacientes, y es lo primero que uno intuye, ¿no? Que hay una contractura importante. La idea de la contractura se repite en todas las pacientes que ha tenido de vaginismo, ¿de acuerdo? Y os doy más datos de esta primera paciente. Era una mujer de 32 años que no podía usar tampones ni tener relaciones sexuales con penetración, no había sufrido abusos sexuales, que es el gran mito. 10 años de ayuda psicológica no habían resuelto su problema y fijaos qué maravilla que después de implementar este tratamiento, un año después pudo ser madre. ¿Qué tipos de vaginismo hay? Tendríamos un primer tipo de vaginismo, que es el vaginismo primario, en el que la imposibilidad de penetración ha existido siempre. Nunca hemos podido tener penetración, ¿de acuerdo? Y podemos tener también un segundo tipo de vaginismo, que es el vaginismo secundario, en el que
Ha habido una primera etapa de nuestra vida en la que sí que hemos podido tener penetración, pero a raíz de una de esas circunstancias que están ahí en la diapositiva, desarrollamos un vaginismo secundario y dejamos de poder tener penetración como sí podíamos tener antes. Es decir, a partir de unas cándidas se nos puede desarrollar ese vaginismo secundario, de una infección, de un embarazo incluso, en la fase posparto, de una cirugía o también de la menopausia. En cualquier caso, el tratamiento para ambos tipos de vaginismo es el mismo. ¿Cómo somos las mujeres que tenemos vaginismo? Bueno, pues tenemos estatus sociales distintos, mayor o menor poder adquisitivo, mayor nivel educativo o menor nivel educativo, un rango de edad amplísimo. Pilar ha tenido pacientes desde los 15 años hasta más de 70 años, con lo cual todo tipo de edades, por supuesto, independiente de la orientación sexual, da igual que seas heterosexual, lesbiana o bisexual, es indistinto. Y, por supuesto, también independiente de las creencias religiosas. Hay mujeres que son ateas, hay mujeres que son creyentes, no tiene nada que ver. En definitiva, lo importante de esta diapositiva es saber que no existe ningún patrón. Somos muy distintas y de todos los tipos, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, pues es un tratamiento de fisioterapia del suelo pélvico focalizado en descontracturar la entrada de la vagina que está imposibilitando la penetración. Tiene 3 partes, que es la hidratación, la desensibilización y la dilatación. Y tiene una duración media de entre 7 y 10 sesiones, de manera que 7 y 10 sesiones con una media de entre 7 y 10 días entre sesión y sesión. Es decir, por sesión yo hablo de sesiones en la consulta de la fisio. Tú empezarías teniendo la primera sesión en la consulta de la fisio, después tendrías otros 7-10 días en los que estarías trabajando en tu casa a diario, implementando ese tratamiento, volverías a tener una segunda consulta con la fisio, después otros 7-10 días de tratamiento en tu casa tú sola y así sucesivamente. Esto hace un total más o menos de 2-3 meses, la media, si le dedicas tiempo suficiente y te comprometes con el tratamiento. Y si lo haces presencial, existe también la posibilidad de hacerlo online. Yo lo hice online, el 80% del tratamiento lo implementé yo sola en mi casa siguiendo las indicaciones que ella me daba. Y simplemente necesité una última sesión presencial en Barcelona donde ella me terminó de dilatar con una serie de aparatos que tiene ya la consulta y me dio el alta. Así que también existe la posibilidad de hacerlo online y se avanza, contrariamente a lo que se puede pensar. Yo pensaba que no iba a avanzar nada yo sola, pero la realidad me demostró todo lo contrario. Sí que se puede avanzar sola. Primera fase sería la hidratación. Hidratar, que no es lubricar, hidratar es hidratar. Igual que nos hidratamos el cuerpo, está muy bien que nos hidratemos todo lo que es la entrada de la vagina, tanto si tenemos vaginismo como si no. ¿Qué sucede? Que si tienes vaginismo, este paso es fundamental, porque una entrada de la vagina bien hidratada va a facilitar muchísimo los otros 2 pasos del tratamiento. Entonces, para hidratar se puede usar cualquier tipo de aceite, incluso el aceite de oliva, se puede usar aceite de rosa mosqueta y se puede usar el aceite de Pompeya, que es el que yo usé, que es como el sumum en aceites para este tipo de cosas. Es un aceite que hidrata mucho, no es nada pegajoso y además tiene un olor muy sensual y muy, muy bueno. Con la idea, ya digo, de esa sensación que tenemos de que está todo contracturado, hay que empezar a suavizarlo. Y el primer paso para suavizar esa sensación es a través de la hidratación. Esto nos va a facilitar mucho más los otros 2 pasos, que son la desensibilización. Normalmente las personas que tenemos vaginismo tenemos una sensibilidad extrema en la entrada de la vagina. Y además es una sensación muy desagradable. ¿Por qué? Porque está todo contracturado y nunca nos hemos tocado ahí, porque nos es molesto. Entonces, a través del masaje con el aceite, vamos a ir haciendo pequeñas incursiones con nuestros dedos. Vamos a ir masajeando bien toda la entrada para que esa sensación vaya desapareciendo poco a poco. Es un proceso, pero se va consiguiendo. Entonces, pongo ahí que tenemos una sensación desagradable, de dolor. Nos solemos definirla como dolor, entre comillas, pero no es dolor, en realidad no es dolor, porque dolor es otra cosa. Dolor es partirte un tobillo, dolor es un cólico. Lo que tenemos nosotras es una sensación extraña que nos incomoda, pero no es dolor, ¿vale? Porque no hay nada roto y no pasa nada, tu vagina está preparada
para que pueda ser penetrada, ¿no? Simplemente que tienes una contractura que va a ser resolviendo poco a poco. Y a medida que avanzas en el tratamiento y que ya tienes un grado de dilatación mayor y mayor, puedes usar masajeadores como el que pongo en la imagen, que lo que ayudan es todavía más a desensibilizar esa zona y también por dentro de la vagina. Son masajeadores, es un vibrador especialmente dedicado a este tipo de cosas. Entonces, tiene una forma que favorece la inserción dentro de la vagina, no es ni muy fino ni muy ancho, y sus patrones de vibración favorecen mucho que se consiga poco a poco ir suavizando esa sensación tan desagradable. Tercer paso, dilatación. Vamos a usar una serie de dilatadores, de manera que vamos a ir empezando por el de menor diámetro, evidentemente, y vamos a ir progresivamente aumentando su diámetro, con el objetivo de dilatar y dilatar esa vagina. Entonces, después de hidratar bien, con el aceite, después de hacer esas primeras incursiones con nuestro dedo, vamos a ir introduciendo los dilatadores. ¿Qué sucede? Que normalmente nos parece más sencillo, sobre todo al principio, introducirnos los dilatadores que los dedos, que nuestros propios dedos. ¿Por qué? Porque los dilatadores no tienen terminaciones nerviosas, nuestros dedos sí. Y con nuestros dedos la sensación esa desagradable que tenemos es como que se magnifica. Pero es fundamental trabajar tanto con dilatadores como con los dedos. Si tú puedes introducirte los dilatadores, incluso hasta el último, pero no puedes introducirte un dedo, o el dedo de tu pareja, o el dedo de tu ginecólogo, de tu fisio, el vaginismo no está solucionado del todo. Tenemos que tener ese bienestar y esa tranquilidad de que nuestra vagina esté preparada para que le pase lo que le tenga que pasar. ¿Qué otros tratamientos se están aplicando actualmente que, como decía antes, lo pongo entre cursiva porque no acaban de solucionar el problema por sí solos? Vienen bien como complemento, pero no solucionan el problema por sí solos. La terapia sexológica. Y aquí, bueno, Sandra me puede corregir o me puede comentar cualquier cosa luego después, pero por ejemplo yo en el libro de Pilar, y hablando con ella también, me ha contado que la terapia sexológica, el problema que tiene, bueno, la ventaja que tiene, ¿cuál es? Que coincide con las bases, técnicas y métodos de la fisioterapia, es decir, el abordaje es físico. Eso está muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay acompañamiento físico con la paciente. Es decir, si una paciente no puede introducirse un dilatador, no puede meterse un dedo, el sexólogo o la sexóloga no le va a poner ese dilatador, no le va a poner ese dedo, de manera que se va a interrumpir el tratamiento ahí y no va a haber avances. Cosa que no pasa con la fisioterapia. Si yo imaginad que con el primer dilatador perfectamente, pero el segundo me atasco, yo hablaría con Pilar y le diría, Pilar, el segundo no puedo yo sola, no sé qué. Entonces iría a su consulta y ella me introduciría el dilatador, o el dedo, o me haría el masaje vaginal, lo que fuera. De manera que siempre va a haber avances con la fisioterapia. Y no nos vamos a quedar con esa sensación de frustración de que no avanzamos, que es una cosa muy común en este problema. Psicología. ¿Cuál es la parte buena de la psicología? Que resulta útil para destruir creencias limitantes y para tener un mejor estado emocional. Sin embargo, no aborda el problema físico que sufre una persona con vaginismo. La psicología viene muy bien como complemento para tratar creencias limitantes. Daos cuenta de que, sobre todo a medida que va pasando el tiempo y que vas de tratamiento ineficaz en tratamiento ineficaz, como consecuencia de eso vas acumulando unas sensaciones muy negativas, mucha frustración de pensar que ningún tratamiento te va a solucionar el vaginismo, de que no lo vas a superar nunca. Entonces, todo eso se puede abordar desde la psicología. Pero la fisioterapia, si tenemos una contractura, y lo repetiré muchas veces, necesitamos de la fisioterapia para resolver esa contractura. Vamos a hablar ahora de empatía. Vamos a ver, esto es muy básico, pero bueno, me parece interesante comentarlo también. Fijaos, he incluido este texto que está en el libro de Pilar para comentar un hecho que nos pasa, yo diría que prácticamente a todas las personas que hemos tenido vaginismo, que es el momento en el que tratamos de ponernos nuestro primer tampón, que es un momento que nos queda grabado en general a todas, ¿no? Entonces, voy a leerlo y luego lo comento.
Me remonto a aquel primer día en que quise ponerme un tampón. Sin tan siquiera saber dónde estaba mi entrada, fui haciendo presión con un artilugio amenazador, desconocido para mí y para ella. Después de mucho rato haciendo lo mismo, mientras el sudor me empapaba y mi corazón asustado latía con fuerza, me pareció estar en la puerta de esa gruta oscura y extraña, por lo que empujé con todas mis fuerzas, sintiendo que cada vez me dolía más. Era tal el dolor generalizado que me sentía a punto de desmayarme, pero tozuda, pensando que todas las chicas del mundo lo hacían, seguí y seguí, hasta que me derrumbé en la cama llorando. Lo he incluido porque parece que está dramatizado, parece que es como muy exagerado el testimonio, pero en realidad se vive así. ¿Por qué? Porque es una cosa muy común y te das cuenta de que no puedes hacerla, ¿no? Entonces es como yo recuerdo, pues eso, tener en una mano las instrucciones de cómo ponerme un tampón, en la otra el tampón, pero aquello no entraba ni de broma. Claro, evidentemente no iba a entrar, tenía toda la entrada de la vagina completamente contracturada y estaba intentando meter el tampón a saco, entre comillas. Entonces no entraba. Entonces, claro, yo decía, ¿será que soy...? No entendía lo que pasaba, ¿vale? ¿Será que soy muy torpe para esto? Pero al mismo tiempo pensaba, pero si es que esto lo hace todo el mundo. Bien, tardé bastantes años en entender lo que me pasaba. ¿Cómo ayudar a alguien con vaginismo? Pues bueno, consejos muy básicos, pero que conviene tener claros. El primero, pues escúchala. El vaginismo es aún un tema tabú, no pongas en duda sus síntomas y emociones, no le quites importancia, no le digas que es una exagerada, no le digas que, no sé, que se tiene que relajar, que no, simplemente muchas veces no se trata tanto de dar consejos, sino de escuchar lo que te está diciendo la otra persona y sobre todo de no hacer juicios, porque no sabes lo que está pasando esa persona. Si no tiene vaginismo es imposible que sepas lo que esa persona está experimentando. Segundo, anímala a seguir el tratamiento. Pregúntale qué ejercicios tiene que hacer, recuérdaselo para que los haga todos los días. Este consejo viene muy bien, por ejemplo, si tienes pareja, tu pareja te puede ayudar a implementar el tratamiento, puede estar contigo, puede ayudarte con el masaje, con los dilatadores y además ganas otra cosa, y es que se refuerza el vínculo que tienes con tu pareja, la confianza, y es bastante probable que tardes menos en resolver tu vaginismo. Y tercero, celebra, por supuesto, los avances con ella. Las personas que llegan a la consulta suelen arrastrar una larga historia de frustración, así que una vez ya has detectado un tratamiento eficaz, cada pequeño paso, el que consigas, celébralo. Da igual, pequeños detalles, pequeñas celebraciones, pero celébralo porque eso te va a dar más fuerza para seguir con el tratamiento. Cada vez que pases de un dilatador al siguiente, etcétera. Cada pequeño paso, celébralo. Vamos a ver ahora los tipos de desconocimiento que os comentaba, desde 3 puntos de vista que yo he detectado. El primer tipo de desconocimiento es cuando nuestro entorno no sabe nada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las pacientes nunca hemos explicado a nadie nuestro problema, salvo a nuestra pareja si la tenemos o a nuestro ginecólogo. Nos da muchísima vergüenza, nos sentimos muy culpables y no lo contamos, nos cuesta muchísimo. Entonces, frases de este estilo como me da vergüenza, ¿qué van a pensar nuestros amigos? Es que es muy íntimo, mis amigas no lo entenderían, ¿qué van a pensar de él? Claro, imaginaos el caso de una pareja heterosexual que ya tiene vaginismo, por lo tanto no pueden tener coito, por lo tanto, claro, ¿qué van a pensar de ese hombre que lleva X meses o el tiempo que sea sin poder tener un coito? Pues cuesta mucho contarlo. Y cuesta mucho contarlo por la educación que hemos recibido. Una educación en la que pues la sexualidad femenina es un tema tabú y sigue siendo un tema tabú, esto es así, porque parece que por una parte estamos con el Satisfyer y no sé qué, y está muy bien, pero por otra parte seguimos teniendo este tipo de problemas, seguimos teniendo este tipo de problemas a la hora de comunicar los problemas que tenemos. Y eso es una cuestión de educación, de que nos han enseñado que no podemos hablar de esto, de que esto es de guarras, de que no sé qué, y tenemos que cortar con eso, como sea. Y tenemos que acordarlo simplemente siendo conscientes de que no nos ayuda, de que, de verdad, o sea, tener esa presión de no, es que esto es lo peor que me puede pasar, esto es una vergüenza máxima, hay que quitárnoslo de la cabeza. Es un problema sexual, punto. Te supone tal problema contarlo, porque el sexo es un tema tabú, punto. Pero si tú tuvieras una contractura en la espalda, no te costaría nada contarlo. Por lo tanto, seamos conscientes de eso.
Segundo tipo de desconocimiento es cuando nos hemos armado de valor, se lo hemos contado a alguien, pero nuestro entorno no lo entiende. Entonces, te dicen cosas del tipo, pues es que tienes que relajarte, es que es cuestión de práctica, etc. Yo recuerdo cuando le conté a dos amigas mías que no podía ponerme un tampón, pues eso, que lo que tenía que hacer era relajarme, que el primer tampón es que cuesta más, pero que luego ya es cuestión de práctica y luego ya es todo mucho más fácil. Y yo pensaba, digo, no, o sea, digo, yo te digo que es que no puedo, o sea, pero que es imposible, o sea, físicamente es imposible. Por lo tanto, ante este tipo de afirmaciones, pues lo que pongo ahí, ya estoy tardando en llamar a Pilar, porque el vaginismo no se va a solucionar ni relajándome, ni es cuestión de práctica, se soluciona con fisioterapia. Y el tercer tipo de desconocimiento, que es el desconocimiento médico, el más grave desde mi punto de vista. Aún a día de hoy, año 2021, pocos profesionales abordan este problema con eficacia. Y para que veamos cómo se deriva una paciente que llega a la atención a la primera consulta, vamos a ver cómo se va derivando derivando esa paciente de un profesional a otro. Nos lo va a contar esta chica de la izquierda que se llama Rosaura y que era estudiante de medicina de último curso y nos lo va a contar. Vamos a ver, entonces, los médicos cuando derivan a los pacientes al psicólogo directamente, o sea, me estás diciendo que es porque es así como os lo han enseñado. Exacto. El médico de familia, si le llega una paciente con vaginismo, la deriva al ginecólogo. Y el ginecólogo, cuando le llega a la paciente y ve que no la puede explorar, no sabe qué hacer porque no tiene herramienta ni conocimiento, porque no nos lo han enseñado, y la deriva directamente al psicólogo. Ese es el procedimiento habitual, el protocolo de actuación. Que lo que tenemos es esto, es decir, llega la paciente al médico de familia, del médico de familia pasa al ginecólogo, hasta ahí tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que el ginecólogo directamente la derive al psicólogo. Y esto pasa porque, como ha comentado, les enseñan así. El problema de derivar a la paciente al psicólogo es que su problema no se resuelve. Y el problema de esto es que seguimos acumulando frustración, tenemos la autoestima por los suelos porque seguimos sin tener esa normalidad, sin poder ponernos un tampón, sin poder tener relaciones sexuales con penetración, o sea, sin poder hacernos una revisión ginecológica. Entonces, seguimos y el tiempo va pasando. Además de esto, hay falta de profesionales. Y este es un testimonio que, bueno, le escribió a Pilar, una chica de Argentina, sobre que dice, bueno, tengo 35 años, hace 16 que estoy en pareja, la verdad es que en Argentina, o al menos en la región donde yo vivo, no hay fisios que trabajen como ustedes, no hay fisioterapeutas de suelo pélvico, y las terapias psicológicas se orientan a encontrar un hecho traumático que provoque estas disfunciones. En mi caso, doy por descartado ese hecho porque tras buscar y buscar por años con diferentes psicólogos de diferentes escuelas, nunca encontré nada. Nuevamente, el tema de la psicología, que automáticamente, sin investigar nada más, llega una paciente con vaginismo y automáticamente se piensa que es algo psicológico, y esto es simplemente porque somos mujeres. Es decir, si fuera un hombre no se haría esto, es simplemente porque seguimos arrastrando esa idea de que en un problema sexual femenino tiene que haber algo psicológico cuando no tiene por qué, y hay que acabar con esto. Y esto es en Argentina y podemos pensar que es porque es Argentina, pero en España esto también pasa. Hay falta de profesionales en general. Cada vez va habiendo más y va habiendo más iniciativas y cada vez más pues, se crean espacios donde profesionales de distintos ámbitos hablan entre ellos, sexólogos, ginecólogos, para comentar, oye, yo he avanzado de esta manera, yo sé esto, yo he tratado de esta manera, y que así cada vez el conocimiento pues vaya siendo mayor sobre este problema. Pero año 2021 sigue habiendo falta de profesionales. Y ahora vamos a hablar de los mitos. Fijaos la cantidad de mitos que vamos a ver y que vamos a ir rompiendo. Esta primera definición que pongo aquí es posiblemente la más habitual que podéis encontrar si buscáis en internet sobre qué es el vaginismo. Dice, es la dificultad de realizar el coito debido a la contracción involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina. Hasta ahí es correcto. Ahora, se trata de una afección poco común. Eso no es verdad, somos muchas. De hecho, es probable que alguien de vuestro entorno tenga vaginismo, ahora o en otro momento. Otra cosa es que lo sepáis, que os lo haya contado o que no os lo haya contado.
Pero ya os he hablado, o sea, Pilar lleva 30 años, 349 casos tratados en 2 años, y os digo más, que no lo he comentado antes, cuando salió su entrevista en La Vanguardia, en el periódico, esa entrevista salió publicada un sábado. Bueno, pues ese fin de semana recibió como 200 correos. Lo cuenta en el libro, recibió 200 correos de mujeres pidiéndole ayuda, diciéndole, oye, he visto tu entrevista en La Vanguardia, me he sentido súper identificada, a mí me pasa esto también, por favor, ayúdame. 200 correos en un fin de semana por una entrevista que sale en un periódico. O sea, imaginaos, es tremendo, somos muchas, ¿de acuerdo? No se conocen porcentajes, pero somos muchas más de las que creemos. Seguimos. La mayoría de las causas del vaginismo son psíquicas, la falta de información sexual o falta de comunicación, que conducen al miedo o al temor, experiencias traumáticas, miedo al embarazo, temor a contraer enfermedades de transmisión sexual, experiencias dolorosas en la visita al ginecólogo, abusos sexuales, etc. Todo lo que está en negrita es falso y lo vamos a ir contrastando con la verdad. Mirad, afección poco común, ya lo he comentado antes, lo padecen muchísimas personas. No sé porcentajes concretos de mujeres. He visto cifras del 5% y del 15%. Pero la cifra en sí, de porcentaje, me da igual. La idea, es decir, lo importante es que somos más de las que creemos. Mito, por temor a contraer enfermedades de transmisión sexual. Falso. Dice Pilar en su libro, en 25 años ninguna paciente me ha hablado de este temor. Al contrario, estamos deseando normalizar esa parte de nuestra vida y poder tener todo tipo de relaciones sexuales. No tenemos miedo a enfermedades de transmisión sexual y por eso tenemos vaginismo. No tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Por miedo al embarazo, también es falso. La inmensa mayoría de mujeres con vaginismo, si aún están a tiempo por la edad, quieren ser madres. Por experiencias dolorosas en la visita al ginecólogo. Mentira. Entre otras cosas porque una mujer con vaginismo primario no puede hacerse revisiones ginecológicas. La exploración es imposible. Está toda la entrada completamente contracturada. Por abusos sexuales. También falso. El porcentaje de mujeres con vaginismo por abusos es mínimo comparado con el gran número de consultas que existen por esta afección. ¿Hay mujeres que han sufrido abusos que tienen vaginismo? Sí, pero son cosas independientes. No es porque he tenido abusos sexuales desarrollo vaginismo. De hecho, Pilar ha tenido casos, por ejemplo, de 2 hermanas que sufrieron abusos sexuales en unos campamentos. Bueno, pues una de ellas desarrolló vaginismo y la otra no. Así que son cosas independientes. Y en cualquier caso, si has sufrido abusos sexuales y tienes vaginismo, habrá que abordarlo por las 2 vías, la parte psicológica y la parte de fisioterapia. Pero insisto en ello, si tienes una contractura, la psicología no te va a quitar la contractura. Te va a ayudar a que tu camino emocional, tus emociones sean mejores y a que lo lleves mejor, pero la contractura se aborda con un tratamiento físico. Otro mito, si no te entra es porque están muy nerviosas. Mentira, la posibilidad de penetración no es un estado de ánimo, sino una condición física. Puedo estar nerviosa, contentísima, enfadada, incluso muy excitada sexualmente, que no por ello va a ser más fácil ni más difícil la penetración, va a ser igual de imposible, porque tengo una contractura. Más, es que has tenido una educación muy religiosa. También falso, la persona que sufre vaginismo no está sujeta a ningún perfil concreto, y lo hemos visto antes. Todo tipo de orientaciones sexuales, de edades, de nivel educativo, de poder adquisitivo, etc. Pero fijaos este último mito, lo extendido que está en el imaginario colectivo. Esta pregunta la lanzó Pilar en su Instagram el 9 de abril del año 2019 y preguntó a sus seguidores, ¿crees que la religión puede ser causa de vaginismo? Bueno, pues un 65% de las personas pensaron que sí, frente a un 35% que dijeron que no. La respuesta es no. Puedes ser muy creyente, puedes ser atea, no tiene nada que ver. Se te puede desarrollar o puedes tener o puedes no tener vaginismo, independientemente de tus creencias religiosas. No tiene nada que ver. Ser más creyente no te hace más propensa ni menos a tener vaginismo. Y ahora ya, por fin, para quitarnos de verdad toda esta serie de mitos de la cabeza, os dejo con esta reflexión, que es: nadie busca
razones psicológicas en la fimosis. ¿Por qué en el vaginismo sí? O sea, basta ya. Es decir, seguimos con esa idea de que tiene que haber algo psicológico. Todo esto de que somos unas histéricas o somos unas frígidas o somos tal, tanto si hacemos como si no hacemos. Si nos gusta mucho el sexo como si no nos gusta. Siempre hay ese juicio de que somos unas frígidas o somos... Oye, basta ya. De verdad, no tiene nada que ver. No tiene por qué. Y en este caso está clarísimo. El vaginismo no tiene por qué tener una causa psicológica. No la tiene, es una contractura, punto. Y voy más allá. Fijaos qué diferencia. Una persona que tiene fimosis, primero, sabe lo que le pasa. Su entorno sabe lo que le pasa. Tiene referencias. Lo has visto, lo has oído. Alguien te lo ha contado. Lo sabes de alguna manera. Está ahí porque está naturalizado eso y se conoce. Segundo, acudas al profesional al que acudas, es bastante probable que tu operación salga perfectamente bien y tú superes tu fimosis sin ningún problema. Ahora bien, pongamos en el caso de una persona que tiene vaginismo. Fijaos qué diferencia. Primero, es bastante probable que no sepas lo que te pase. No entiendes, o sea, no tienes referencias. Claro, no sabes lo que te está pasando. Segundo, tienes que tener mucha suerte para para dar con un profesional que sepa lo que te pasa y sepa abordar el problema correctamente. Lo hemos visto antes, los ginecólogos por definición y por defecto derivan al psicólogo sin querer indagar más. O sea, parece que es que no interesa. Lo femenino sigue sin interesar. O sea, entonces, para que veáis la diferencia que hay entre tener fimosis o tener vaginismo, cuando ambos problemas son físicos y es simplemente porque somos mujeres. Y la sexualidad femenina sigue estando estigmatizada, es así. Por mucho que me cuenten que se habla de masturbación femenina, que está muy bien y que vamos avanzando, estoy de acuerdo, pero ojo, queda camino, ¿eh? O sea, queda camino porque sigue habiendo mujeres con vaginismo en tratamientos ineficaces durante años, mujeres que nunca han tenido un orgasmo, etcétera, ¿no? Entonces, lo del Satisfyer está muy bien, pero seguimos teniendo mucho camino que recorrer en ese sentido. Y ahora vamos a ver la cara más amarga. Es decir, ¿qué pasa cuando la información que tiene que llegar, la información que, por ejemplo, yo os estoy dando en esta charla, no llega o llega demasiado tarde? Lo vamos a ver a través de dos casos. El primer caso lo cuenta Pilar en esta entrevista en la SER, donde yo la descubrí, que habla de un caso genérico que se encuentra de manera habitual en la consulta. Vamos a ver qué dice. Estamos como capadas, ¿no? Es como si nos Claro, hubiesen claro. obligado a, bueno, ya Tú hablaremos de todo poco a poco, ¿no? Claro, claro. Tú imagínate qué película de terror te voy a explicar ahora mismo. Una chiquita pues de 13, 14, 15 años que no puede ponerse un tampón, no puede, lo prueba otro mes, deja 3 sin probar, luego vuelve al año, tal, no puede, vale. Se ha quedado ahí, no puede. Después resulta que conoce a su primer chico con el cual quiere tener pues contactos más íntimos y bueno, no puede, está cerrado, le duele un montón, bueno, va probando con un chico, con otro, llega a conocer a alguien maravilloso que se queda a su lado con la esperanza de que todo se arreglará y llega a tener 49 años, ¿vale? Es que esto sucede. No, es que esto sucede, evidentemente. Yo he tenido pacientes de esta edad que llevan 17 años o 20 casadas, ¿vale? Con la misma persona, además de novios, no sé cuántos más, no han podido ser madres, están ya a punto de una menopausia. Y cuando tú solucionas eso con 7 sesiones, se ponen a llorar de agradecimiento y se te tiran al cuello. Pero luego la pregunta que ya la sé, o sea, que es que casi la rehuyo, es... Pero Pilar, esto ha sido como un mal sueño, ¿no? Porque si esto se arreglaba con 8 sesiones, ¿me quieres decir qué he hecho yo durante toda mi vida? Claro. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y O sea, ahora vamos a es muy escuchar interesante. Entonces, el segundo caso, este vídeo de aquí abajo. Está un poco bajo, así que de volumen, ¿vale? Grabado, así que poner el audio de vuestro ordenador un poquito más alto para escucharlo bien. Hola, me siento muy triste estos días, tristísima, y quería compartirlo con vosotros. Ha muerto una paciente mía de cáncer de endometrio, una paciente que vino con 52 años para solucionar su vaginismo. Había intentado hacerlo por diferentes medios, pero nunca lo consiguió. Estuvimos unas 8 sesiones,
trabajándolo, venían de fuera con su marido y pudieron tener relaciones perfectamente, y a los pocos días empieza a tener pérdidas de sangre. Se va ya corriendo a hacer esa revisión tan deseada y allí le encuentran el cáncer. Ha sido un año durísimo de quimios, de radios, de braquiterapia, de dolor y de dolor. La llevo en el corazón. Ha muerto este día 26 de julio y bueno, la vida es muy injusta. Ella no tenía por qué haber pasado por esto, ni ella ni nadie, pero ella, una mujer a la que abracé, con la que he estado muy unida, me ha dado mucho que pensar. ¿Cuántas habrán así? ¿Sí? O sea, la gente no se imagina, ¿no?, que no se pueden hacer revisiones ginecológicas y que aparece este bollo. Pues ha sido así. Y quiero gritarlo, y quiero que me ayudéis, y quiero que continuemos la lucha, porque no puede ser, nadie se lo cree. ¿Cómo una mujer de 53 años no se puede hacer revisiones ginecológicas, ¿no? Pues así es. Víctima. Entonces, fijaos, este último caso, por ejemplo, lo grave que es. Y es grave por varias razones. La primera es que esto no ha pasado hace 10 años ni 20. Esto pasó en el año 2019, hace nada. ¿De acuerdo? Una mujer de 52 años muere a causa de un cáncer de endometrio que se lo detectan tardíamente porque no pudo hacerse una revisión ginecológica antes, porque tenía vaginismo y porque no le resolvieron el vaginismo a tiempo. Había pasado por varios profesionales, ninguno resolvió su problema. Tuvo que llegar hasta Pilar, resolvió su vaginismo y ya fue demasiado tarde. Bueno, seguramente si hubiera detectado el cáncer a tiempo, pues estaríamos hablando de otro final. Y es también muy grave porque es que el vaginismo en sí mismo no es un problema grave de solucionar. El problema es que si se enquista y se deja mucho tiempo pasar, puedes llegar a casos como este. Pero en sí mismo de verdad, es que no hace falta ni pasar por el quirófano. O sea, es un tratamiento de fisioterapia muy fácil y muy rápido. Semanas, meses de tratamiento y superas tu vaginismo. Y el primer caso, que es un caso genérico, es pues eso, de una mujer que es que no ha podido ser madre por tener vaginismo. Y esto está pasando ahora, insisto, ¿eh? O sea, y pasa porque esto se sigue desconociendo y porque los profesionales, que son los que tienen que saber cómo tratarlo, no saben cómo tratarlo. Por eso, difusión, difusión y difusión, para que esto, dentro de unos años, de verdad, sea anecdótico y hablemos de ello con total naturalidad en una comida familiar, salga en el telediario, en todas partes, en series que cada vez más, poco a poco, se va metiendo, va apareciendo en diferentes series. Me contaron, yo no lo he visto, pero en una serie Sex Education, puede ser, creo que se llama, ahí aparecía, ¿vale? Y en otra serie también que no recuerdo, aparecía representado el vaginismo y bien representado, a través de dilatadores, etcétera. Entonces, vamos dando pequeños avances, pero vamos lento, macho. Entonces, hay que seguir difundiendo. Y pongo esto, ¿vale? Como no quiero que nos quedemos con este mal sabor de boca, ahora vamos a ver la parte más dulce, que por supuesto que también la tiene, pero me parece importante incluir esto aquí porque sin esto me da la sensación de que no se acaba de ver lo grave que puede llegar a ser la desinformación que hay, ¿de acuerdo? Por eso lo he incluido. Y ahora vamos a ver, por supuesto, la cara más dulce, que son casos, testimonios de personas que lo han superado. Fijaos, estos son mensajes típicos que recibe Pilar pues, a través de su Instagram, de su página web, etcétera, a diario, ¿no? Pues Pilar, hoy he salido a la calle con un tampón puesto por primera vez a mis 35 años, soy feliz. Claro, imaginaos lo que es estar, pues eso, 35 años sin poder hacer algo tan natural como es poder ponerte un tampón, ¿no? Hecho, Pilar, fue tan fácil como si nunca hubiera tenido vaginismo. Quiero gritar que a mis 40 años he tenido mi primer coito. Por supuesto que sí, celébralo. Y otros casos, por ejemplo, el de esta mujer que vino desde México, se trasladó a Barcelona para superar su vaginismo. Vamos a ver qué nos cuenta. Pues hola, has venido desde México y hemos estado haciendo 10 días de intensivo para conseguir que te fueras sin ese vaginismo que te trajo por aquí. ¿Cómo te sientes?
Me siento muy feliz. Desde que venía estaba muy motivada porque yo sabía que lo iba a vencer con tu ayuda, con tu apoyo, con toda tu experiencia. Me siento muy feliz y me voy muy feliz porque sé que he estado acompañada todo este tiempo por ti, sé que estoy en las mejores manos y pues me atreví y me siento sumamente orgullosa de haberme atrevido a venirme de México para poder vencer este vaginismo. Y estoy muy orgullosa y feliz. Pues muchísimas gracias por esa confianza que depositaste en mí y te deseo lo mejor. Un besito muy fuerte. Vamos a ver más testimonios. Estoy aquí con Carmen, es un testimonio de vaginismo primario muy severo. Llegó hace 3 semanas de su casa, se instaló en Barcelona y bueno, ya en la 9ª sesión conseguimos ya su objetivo. Carmen, cuéntanos cómo ha ido este tratamiento, cómo ha sido para ti. Pues a mí me pareció muy fácil, porque a mí la primera sesión que estuve aquí sí me pareció un mundo, pero me di cuenta que cada sesión que pasaba notaba un montón de cambio, un montón de mejoría, más de la que yo pensaba en tan poco tiempo. Y estoy muy contenta porque ha sido muy rápido y muy rápido y muy fácil. Pues muchas gracias, Carmen, y gracias también por haberte ¿Más prestado a testimonios? esta grabación y te deseo toda la felicidad del mundo. Durante 36 años padecí vaginismo primario. Tengo 24 años y he tenido vaginismo primario. Y ahora casi con 37 pues llevo ya un año en el que tengo relaciones perfectamente normales. De un tratamiento que no tuvo muchos resultados y convencida de que no iba a acudir a ningún otro profesional, decidí ponerle solución a mi vaginismo poniéndome en contacto con Pilar y viajando a Barcelona en septiembre pasado para someterme a un tratamiento intensivo. Me propuso el hacer sesiones intensivas por la distancia que teníamos entre ella y yo. A la 9ª sesión pude tener mi primera práctica con penetración, conteniendo un vaginismo súper severo, pero con un poco de trabajo y mucha constancia se puede conseguir solucionar. En 5 sesiones recibí el alta, entonces quería animarla a que dejéis que Pilar os ayude porque seguro que será un cambio en vuestra vida muy positivo. Por eso os animo a ponerle solución a vuestro vaginismo, a dar el primer paso, que con un poco de trabajo y constancia se puede conseguir. O sea que, para que veáis que por supuesto que también se supera, que hay historias con final feliz y que, ya digo, que es fácil, es saber que existe, esa es la cuestión, saber que existe este tratamiento y ¡pum!, ponerte manos a la obra. Bien, reto superado. ¿Qué sucede? Bien, yo tengo vaginismo, me someto a este tratamiento, lo implemento y Pilar me da la alta, Pilar o cualquier fisio, ¿vale? ¿Qué retos tengo por delante? Bueno, lo primero, ¿cuándo se considera superado? Pues se considera superado primero cuando tengo una dilatación suficiente. Yo, por ejemplo, el 6.º dilatador me lo podía meter, pero no entero, ¿de acuerdo? No me entraba entero, entonces lo que hice fue ir a la consulta presencial que tiene en Barcelona y en esa sesión, única y última sesión que tuve, con una serie de aparatos que tiene ella para dilatar más, pude terminar de dilatar, ¿de acuerdo? Dilatación suficiente. Y luego el tema dedos, que lo he comentado también antes y lo vuelvo a comentar. Cuando nosotras empezamos el tratamiento, enseguida detectamos que meternos los dedos nos cuesta más que meternos los dilatadores porque tenemos terminaciones nerviosas en los dedos y tenemos más sensaciones y nos es más desagradable. Pero es fundamental y ella insiste mucho en eso. Porque básicamente lo que tú persigues es tener una vagina funcional, una vagina que esté preparada para que le pase lo que le tenga que pasar, ya sea un coito, ya sea una revisión ginecológica, ya sea que tu pareja te mete los dedos, ya sea que te los metes tú misma. Entonces, si solamente puedes meterte los dilatadores, tu vaginismo no está superado al 100%. El tema de los dedos es fundamental y se consigue insistiendo una y otra vez a través de masajes vaginales, de incursiones con nuestros dedos para que esa sensación vaya desapareciendo poco a poco. Al principio es muy desagradable, pero con la práctica y con el tiempo acaba desapareciendo. Doy fe, ¿vale? De que es así.
para que al final, como digo, pues tengamos una vagina así de contenta como esa imagen, que ya está preparada para que le pase lo que le tenga que pasar. ¿Y ahora qué? Cuando las personas que hemos tenido vaginismo, lo que nos pasa cuando lo superamos es que nos toca ejercitar el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque nuestra musculatura es más débil de lo que debería ser. Es decir, como la hemos tenido tan contracturada, esa contractura no es fuerza real, no es que tengamos más fuerza en la vagina y que por eso está contracturada, sino todo lo contrario. Es una contractura, pero no es fuerza real. Es que simplemente que está agarrotada esa musculatura. Entonces, toca ejercitar el suelo pélvico para conseguir ese tono que deberíamos tener. Se pueden usar bolas chinas, se pueden hacer ejercicios de Kegel, por supuesto. Las bolas chinas ya sabéis que no es un juguete sexual, es decir, no dan placer en sí mismas, no vibran, no tal. Lo que sí hace es fortalecer tu suelo pélvico, de manera que hay bolas de distinto tamaño, con distinto peso. Entonces la idea es empezar con las de menor peso, tú te las introduces o te la introduces, una de las que sean, y andas a lo mejor al día 10 minutos, no más, para que ese suelo pélvico se vaya fortaleciendo. Claro, si las usas mucho, te va a doler porque es un músculo. La vagina es un músculo, igual que si vas al gimnasio y nunca has hecho deporte y te matas a hacer pesas, vas a tener agujetas. Pues con esto pasa lo mismo. Poco a poco se trata de ir incrementando ese tiempo y ese peso de las bolas chinas, y cualquier profesional que sepa esto te puede ayudar pues, a saber qué bolas elegir, el tratamiento específico, el tiempo, etc. Y una segunda pregunta muy típica es, claro, ¿que se puede volver a cerrar la vagina después de haber superado el vaginismo? Pues bien, si tú has tenido, por ejemplo, vaginismo primario y lo has superado, es posible que que desarrolles un vaginismo secundario, ¿de acuerdo? Ahora bien, si te pasa eso, tienes mucho camino ganado, porque si ya lo has resuelto la primera vez, ya sabes cómo resolverlo esta segunda vez. Entonces, puede volver a suceder, pero sabes que lo vas a superar. En cualquier caso, si has tenido un vaginismo secundario, por ejemplo, y lo has superado, es raro que vuelvas a tener un vaginismo secundario. Pero a lo mejor si vuelves a tener cándidas, ponte, por ejemplo, puedes volver a tenerlo, ¿no? Pero insisto en que tienes muchas más herramientas que antes y sabes que haciendo el tratamiento vas a volver a superarlo. Y ya para finalizar, pues os he hablado de todo este viaje y de todos estos conocimientos que yo, pues bueno, que he adquirido de mi propio cuerpo, no solamente del vaginismo. Y me gustaría acabar con algunas reflexiones que son, la primera y más importante, del vaginismo de verdad es fácil de solucionar. Somos muchas las que lo hemos conseguido. Segundo, que no tenemos que sentirnos culpables ni avergonzarnos por tener problemas sexuales, ni de otro tipo, pero en este caso sexuales, que es de lo que estamos hablando. Que toda esa culpa y toda esa vergüenza la tenemos que quitar de verdad de la cabeza. Y se quita siendo conscientes de que toda esa culpa y esa vergüenza nos la han inculcado desde pequeñas a través de la educación. Y eso tiene que acabar. Y acaba desde el momento en que tú te das cuenta de que, de verdad, que es una tontería, entre comillas, entendedme. Que si tienes una contractura en la espalda lo podrías contar abiertamente. ¿Por qué si la tienes en la vagina no lo puedes contar? ¿Qué es lo que pasa? Claro, nacemos en una sociedad que tiene unas reglas que nadie nos pregunta si nos parecen bien o si nos parecen mal y sobre todo si nos ayudan o no nos ayudan a ser felices. Y una de esas reglas es, repito una vez más, que la sexualidad femenina sigue siendo un tema tabú y por lo tanto, como el vaginismo forma parte de esa sexualidad, pues tenemos problemas. Es un tabú, parece que no se puede hablar, que lo tenemos que vivir con una carga insoportable. Basta, de verdad, no. Y si alguien te rechaza, que esto es relativamente habitual o no, depende de la suerte que tengas, de la gente que te cruces en tu camino, pero puede pasar que te rechacen. Una pareja, incluso, qué sé yo, familia, no sé, o amistades que digan, bueno, eso qué cosa más rara es. Pero sobre todo con las parejas, por ejemplo. Si alguien te rechaza por tener vaginismo, de verdad, o sea, no merece la pena esa persona. Es mi opinión, ¿eh? Aquí cada una que haga lo que sienta que tenga que hacer, pero mi sensación es esa, o sea,
Si además, si tú se lo cuentas y no reconoce la honestidad, la valentía que supone contarlo, esa persona no merece la pena. O sea, estamos hablando de tener un mínimo de empatía, ¿eh? No estoy hablando de que te tenga que entender, de que sepa lo que es el vaginismo, no, de que simplemente entienda que, oye, tienes un problema que consiste en esto y que es bastante habitual y que se soluciona con un tratamiento. No te estoy hablando de nada más, mínimo de empatía, sino que ¿qué te va a aportar esa persona? Me pregunto yo, si con este problema que no es nada, resulta que no solo no te apoya, sino que encima te rechaza, te hace sentir mal, etc. Y tercera reflexión es que de verdad tenemos que amar todo nuestro cuerpo, pero tenemos que creérnoslo, tenemos que integrar a la vagina en nuestro esquema mental. Y os lo digo yo, que durante 27 años que lo vivía de una manera ajena, o sea, era como que mi vagina estaba ahí, pero yo, bueno, como si no estuviera, ¿no? Como además me daba guerra, pues menos caso lo hacía. Y es todo lo contrario. De verdad, tenemos que mirarnos, tocarnos y no solamente eso, sino admirarnos, porque tenemos un tesoro entre las piernas, lo digo de verdad, una fuente de placer, de salud a nuestra entera disposición. Y estar bien y tener bienestar es responsabilidad nuestra, tanto si tenemos vaginismo como si tenemos cualquier otro problema sexual, en este caso. Depende de nosotras y debemos resolvernos porque nazca de nosotras, no porque es que mi pareja quiere tener coito y entonces por eso me pongo en marcha, que hay muchos casos así, es una pena. O porque es que como quiero ser madre, sí o sí necesito solucionar primero mi vaginismo. La razón fundamental por la que deberíamos querer solucionar nuestro vaginismo o cualquier otro problema sexual es por nosotras mismas, por nuestra sexualidad, por nuestro bienestar, por nuestra salud. Es que es salud. O sea, poder hacerte una revisión ginecológica es salud. Por supuesto, tener una sexualidad como tú quieras tenerla, con toda la variedad que quieras tenerla, poder tener coito si quieres tenerlo, poder ponerte un tampón, una copa, es una cuestión de normalidad, de bienestar. Y con esto acabo la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, os dejo aquí mi contacto por si, no sé, si alguna me queréis escribir o si conocéis a gente que esto le pueda interesar, decidles que me pueden escribir perfectamente y sin ningún tipo de problema. Y si os parece, pues dejo de compartir